Sí, por supuesto, se escucha claro. Ok, excelente. Adelante, ahora sí. Bueno, hermanos, buenas noches. Eh, Como dice la presentación, no sé si ahí la pueden ver, me confirman si la pueden ver. El tema de hoy es un tema muy importante, bueno, como todos los temas son muy importantes, porque vamos a hablar de dos sacramentos de la iglesia que están orientados hacia la sanación, la sanación física y espiritual, que son la confesión de pecados, en realidad se llama sacramento de la reconciliación, y el sacramento de la unción de los enfermos. Es un poquito denso el tema, son bastantes puntos que vamos a tocar hoy y esperamos que nos dé chance de hacerlo de la mejor forma. Y también me disculpo, bueno, por haber llegado un poquito tarde, ahí tuve un pequeño atraso en el trabajo y además estoy un poquito resfriado, entonces, si se me va la voz o me agarra tos, ahí me disculpan también. Este, pero bueno, empezamos, ¿verdad? Igualmente, ahorita tengo ahí un video que nos puede ayudar ahí con el tema. Es más que todo en la parte espiritual. Este, apenas tengo un chancecito, lo comparto en el chat de WhatsApp. Este, pero empezamos. Ok, entonces ya vimos, ¿verdad? El sacramento de la reconciliación. O también conocido como el sacramento de la confesión, que en realidad no está bien así, pero es una forma popular de conocerlo. Empezamos con un tema un poquito del pecado, ya yo creo que ya se ha hablado sobre el tema, sin embargo, pues retomemos un poco, la que es el asunto del pecado. Recordemos cómo fue que se inició todo este problema que llevábamos del pecado, ¿verdad? Y la concupiscencia, como con lo que está en Génesis 3 6 9 y 12, ¿verdad? Que dice así: Adán y Eva desobedecen a Dios cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, y también es del catecismo. Eh, entonces empezamos aquí viendo cómo originalmente, ¿verdad? Adán y Eva estaban en estado de gracia, es decir, eran amigos, por decirlo así, muy genérico, ¿verdad? Amigos de Dios, o sea, estaban en estado de gracia y con la potestad de elegir. ¿De elegir qué? De elegir hacer la voluntad de Dios. Que en realidad, únicamente, viendo ya un poquito más profundamente el tema, no era tanto el no comer de un árbol. O sea, eso es una figura literaria y todo un tema, ¿verdad? A nivel teológico. Lo importante es el hecho de que, si bien es cierto, somos amigos de Dios, o Adán y Eva eran amigos de Dios, ¿verdad? Estaban en estado de gracia, tenían la potestad de elegir obedecer o desobedecer a Dios. O sea, Dios no quiere que seamos unos robots, como mucha gente piensa, Dios quiere que seamos unos robots, ¿verdad? Y que, si Él nos ama tanto, entonces, nos debería, no sé, estar siempre en el paraíso y que para qué el pecado original y tanta cosa, ¿verdad? Pero no, o sea, el ser humano como tal, teniendo toda la potestad, ¿verdad? Toda la gracia de Dios disponible, en aquel momento decidió por voluntad propia desobedecer a Dios, en un mandato específico. Es decir, lo que el hombre tenía que reconocer era que por encima de él estaba Dios y por debajo de él estaba toda la creación, ¿verdad? Y eso fue lo que el ser humano no pudo hacer. Entonces, desobedeció a Dios y cayó de la gracia de Dios. Ya no estamos en gracia de Dios, o no estábamos en gracia de Dios. Igualmente ocurrió después, ya una vez que se cometió el primer pecado, el pecado original que cometieron Adán y Eva, pues ya vino, entró el pecado al mundo y pues ya
todos los demás seres humanos pecamos. Eso está también, por ejemplo, en Génesis 4:9. Lo mismo ocurre con Caín y Abel. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, hay una transmisión de esa tendencia a pecar de Adán y Eva hacia Caín y bueno, Abel, y de ahí para abajo, ¿verdad? Este, y ya perdimos la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, eso también se retoma y se ve en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya un tema que ya hemos hablado, también una cita, por ejemplo, en Romanos 15:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y eso lo hemos hablado un poco, ¿verdad? Y ahí pues ya todos ocupábamos de la redención y la remisión por parte de Cristo. Luego, un poquito más en el tema, San Juan nos explica que hay dos tipos de pecado. Hay un pecado que es de muerte y un pecado que no es de muerte. Lo llamamos pecado venial y pecado mortal. Entonces, un pecado venial es un pecado que no nos merece la condenación y el pecado mortal es el pecado que sí nos merece la condenación. Una persona que está en pecado mortal y muere en pecado mortal, pues salvo que Dios determine otra cosa, porque solo Él sabe, pues es una persona que se va a apartar del cielo, de la gracia de Dios, y pues va a ser condenado, digámoslo así. ¿Quién se va a condenar? ¿Quién se va a salvar? Bueno, ¿quién se va a condenar principalmente? No sabemos. Eso solamente lo sabe Dios. Lo que estamos viendo aquí, el punto es que hay dos tipos de pecado. Eso lo dice San Juan en primera de San Juan 5. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará la vida. Esto para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces en San Juan nos dice que hay dos pecados, que hay un pecado que es que es de muerte, y hay pecados que no son de muerte. Para el pecado que no es de muerte, uno pide, sobre todo para los que han fallecido en pecado venial, uno le pide a Dios que lo libere de ese pecado para que pueda entrar plenamente en comunión con Él en el cielo, ¿verdad? Y hay pecado mortal. Entonces, ¿qué sucede cuando un ser humano, cuando un cristiano comete un pecado mortal? Pues, y está en peligro, como ya dijimos, está en peligro de condenación. Y ahora, ¿estamos exentos los cristianos de cometer pecado mortal? Por supuesto que no. O sea, todos estamos expuestos y todos hemos pecado. Entonces, como todos hemos pecado, pues todos necesitamos, obviamente, esa reconversión, digámoslo así. Entonces, eh, a ver, yo, por ejemplo, puedo ser una persona que no haya conocido nada de Dios o que se ha apartado de Dios o que no sepa nada de Dios y vive una vida, pues obviamente de pecado, tal vez por ignorancia o porque sí, y tiene un momento, una conversión y ya conoce de Dios y ya pues va a misa, acude a los sacramentos y todo eso, ¿verdad? Pero de ahí uno siempre está expuesto al pecado, o sea, uno siempre está expuesto a pecar y pecamos todos los días y así somos, ¿verdad? Así somos los seres humanos y por más que nos digamos que no pequemos y todo, ¿verdad? Ya sabemos que nos dice la Biblia, más adelante se va a tocar el tema también ahí en la cita bíblica, que nadie puede decir que está libre de pecado, o sea, todos tenemos que decir que somos pecadores. Hay quienes dicen, no, o sea, yo no peco, yo casi no peco, ¿verdad? Eh, ya desde que conocí al Señor, ya yo me dediqué, ya dejé la mala vida y ya ahora voy directamente para el cielo, ¿verdad? Y eso no es así.
sea, usted puede hoy estar muy, muy feliz, haber recibido o recibido un retiro espiritual muy bonito, haber ido a una Eucaristía muy bonita, haber estado muy cercano a Dios y sentir, ¿verdad? Y vivir una vida de fe y todo eso, pero hoy. Y no sabe mañana si usted va a renegar de la fe, si va no sé, a dejarse tentar por X o Y situación y usted va a caer y no puede pecar. O sea, estamos claros en eso, ¿verdad? Y entonces ahora sí entramos un poquito al tema de la confesión. ¿Por qué? Porque como dijimos, un cristiano puede estar muy bien hoy, decidir si no volver a pecar y todo, ¿verdad? Y pecar, ¿verdad? Caer en un pecado y qué hacemos en ese caso, ¿verdad? Pues ahí es donde recurrimos al sacramento de la reconciliación, que está prefigurado en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está en el Antiguo Testamento prefigurado? ¿Verdad? Como siempre, empezamos con temas bíblicos. Vamos a ver desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista histórico. El punto de vista bíblico está prefigurado en Levítico 5:5, que dice que cuando alguno pecare de estas cosas, si pueden leer un poquito adelante, ¿verdad? Habla de cuando alguno ha renegado y todo eso, ¿verdad? Entonces, si alguno peca, confesará aquello en que pecó y para su expiación traerá a Yahvé por el pecado que cometió un cordero o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Vea que ya de Levítico se dice que si una persona peca, irá al sacerdote, va a confesar su pecado y hará una obra de expiación, o sea, va a ofrecer una expiación por el pecado. Luego también en Números, ¿verdad? De hecho hay varias citas bíblicas en el Nuevo Testamento donde se habla del tema. Por ejemplo, en Números dice, el hombre cometiere pecado, cometiere alguno de todos los pecados, confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello una quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó o al sacerdote, además del carnero de las expiaciones. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Vean que ya se da dos puntos importantes. Se hace hincapié en la gravedad del pecado. O sea, el pecado es algo que hay que erradicar, que hay que evitar, que hay que eliminar. Entonces, se hace un efecto espiritual, ¿verdad? Un arrepentimiento, se confiesa el pecado y se hace una compensación, ¿verdad? Por el pecado, además de un sacrificio por el pecado, ¿verdad? En nuestro caso el sacrificio ya está hecho, que es el sacrificio de Cristo. Entonces, no hay sacrificio, ¿verdad? Si hay una expiación y obviamente si hay una confesión. Que en realidad la confesión es una parte de todo el sacramento de la reconciliación. Ok. En el Nuevo Testamento también ya se mantiene esta visión de confesar los pecados. ¿Dónde está eso? Por ejemplo, en Mateo 3:3 y en Marcos 5:1 dice que eran bautizados por Juan el Bautista, ¿verdad? En el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, ya desde Antiguo Testamento vemos la prefigura, vemos que se retoma en el Nuevo Testamento cuando la gente acudía donde Juan el Bautista para que los bautizara, que el bautismo en aquel entonces, el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo como un signo, ¿verdad?, de arrepentimiento y confesaban sus pecados. Entonces, para que vean que bíblicamente está claro. Y esta cita bíblica es muy importante. Para mí es de las más trascendentales, ¿verdad? Y a todos nos gusta esa cita bíblica, ¿verdad? Tanto católicos como no católicos nos gusta este texto. Dice así, Mateo 9:2-8. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo,
tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal de vuestros corazones, en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el hombre, él se levantó y se fue a su casa. Ojo lo que dice el último párrafo, último versículo. Y la gente al verlo glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Todo muy bien, ¿verdad? Es un texto que ya sabemos, ¿verdad? Definitivamente sabemos que Jesús, al ser plenamente Dios y plenamente hombre, como Dios podía perdonar y puede perdonar los pecados, eso es quien nos perdona, Dios, Jesús es el que perdona, todo sacramento es Jesús el que lo oficia, y el sacerdote está en persona de Cristo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, sabemos, el texto hace hincapié en que Jesús tiene la potestad de perdonar pecados, y ojo, el texto dice en la tierra, ¿verdad? O sea, aquí nosotros recibimos ese perdón explícito de Jesús, ¿verdad? Así como le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, así nos lo dice hoy a nosotros también. Tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y para quien duda de eso, ¿verdad? Él nos da una prueba ya milagrosa, ¿verdad? Que es que levanta al paralítico, lo levanta de la camilla, o sea, le quita la parálisis y lo levanta, ¿verdad? De su postración, ¿verdad? Igualmente ocurre con nuestro pecado nos postra, ¿verdad? Nos tumba al suelo, nos aleja de Dios, nos hace no solamente alejados de Dios, sino nos enfrenta con los seres humanos, ¿verdad? Afectamos a un ser humano, o sea, un pecado no solamente es una ofensa para Dios, a final de cuentas Dios va a seguir siendo Dios, eh, cometa yo pecados o no, o sea, Dios siempre va a ser poderoso, eternamente poderoso, omnipotente, ¿verdad? Pero también el pecado no es solamente esa, desobediencia a Dios directamente, sino que también es una afectación al ser humano, ¿verdad? Nos postra, nos tumba, nos deja en el suelo, ¿verdad? Saca lo peor de nosotros, ¿verdad? Es algo que es una condición, el pecado es una condición para que el hombre no fue diseñado, pues, ¿verdad? Y entonces, como un paralelismo, ¿verdad? Y una acción milagrosa para la forma como Jesús nos muestra la grandeza del perdón de Él, ¿verdad? La importancia del perdón de Él y ¿cómo se llama? La importancia del perdón, le dice al paralítico que se levante de su postración. Entonces, así como hace Jesús con el paralítico, que lo levanta de la camilla, así lo hace a la hora de perdonarnos. Nos levanta de nuestra postración y nos regenera. Nuevamente, ¿verdad? Nos quita ese pecado y nos hace otra vez libres para seguirlo a Él, ¿verdad? Y ojo lo que dice al final, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Cuál potestad dio Dios a los hombres? ¿Verdad? Interesante, porque así como podemos pensar que Dios le dio la potestad a los hombres de levantar paralíticos, cosa que se da, ¿verdad? Hay montones de milagros que ocurren, ¿verdad? Y que han ocurrido, donde Dios pues cura enfermos, ciegos, cura cáncer, levanta muertos, todo eso, ¿verdad? Esa potestad se la dio Dios a los hombres. Y también, ¿verdad? En el sentido propiamente del texto bíblico,
la potestad de perdonar pecados. De hecho, ese texto mezcla los dos, enseña los dos y da cabida a los dos. Entonces, número uno, la gente se maravilló de que los seres humanos pudiéramos efectuar milagros en el nombre de Jesús, y también se maravilló de ver cómo esa potestad de perdonar pecados también Dios la dio a los hombres. Y eso es lo que nos quiere enseñar Mateo en este texto también. Es algo que los seres humanos, por el ministerio concedido por Jesús, podemos recibir y hacer. ¿Quiénes lo hacen? Los ministros ordenados de Cristo. ¿Quiénes son esos? Los sacerdotes, los obispos y sacerdotes. Ahora, un ser humano obviamente no es que perdone pecados, así como un ser humano no puede levantar a un enfermo, no puede sanar una enfermedad, no puede levantar a un muerto, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Un ser humano tampoco puede perdonar pecados. O sea, yo no puedo decirle a alguien, Dios te perdona, o sea, en forma sacramental, ¿verdad? O yo te perdono, ¿verdad? Es un acto sacramental. Bien. Luego, Jesús, ¿verdad? En esta misma línea, cuando envía a los apóstoles a su misión, también les da esta potestad. En Juan 20, 21, ¿verdad? Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Este texto bíblico, yo una vez estaba, hace muchos años en Facebook, un padre, amigo, ¿verdad? Y contacto mío en Facebook, ¿verdad? Publicó algo muy bonito acerca de la confesión. Era en tiempo de Cuaresma, entonces él puso ahí sobre el sacramento, ¿verdad? Y todo. Entonces un protestante, ¿verdad? Un no católico, que estaba ahí, dijo que eso no era, que no era así, que la confesión era un invento de los hombres, que solo Dios puede perdonar pecados, todo eso, ¿verdad? Entonces yo, explicándole el tema, ¿verdad? Le puse este texto bíblico y le puse los demás textos bíblicos que vamos a ver ahorita, apoyando este tema, ¿verdad? Y con este texto bíblico, no supo, cómo no darme la razón, ¿verdad? O sea, nunca me dio la razón, pero tampoco supo cómo defender ese punto de vista, ¿verdad? Porque es muy claro, de Jesús, estando con los apóstoles, les da esta facultad de remitir pecados. Interesante que la traducción no dice perdonar, dice remitir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta traducción es una Biblia no católica. De hecho, si agarramos el diccionario, buscamos la palabra remitir, significa perdonar, alzar una pena, eximir o liberar de una obligación. En este caso es liberar un pecado. Entonces, remitir es perdonar. Y un punto importante, como siempre lo decimos, ¿verdad? Nosotros los católicos no nos apoyamos en este texto bíblico para defender nuestra doctrina, aunque es un extraño, sino que más bien la Biblia dice lo que la iglesia hacía y hace. Ya era una costumbre, ya en el momento en que Juan escribió ese texto, ¿verdad? Ya estaba más que entendido que Jesús nos había dado la potestad a los apóstoles de perdonar pecados. Y lo dice claramente, a quienes remitierais los pecados son remitidos y a quienes retuviereis son retenidos. Es decir, a quien perdones son perdonados y a quienes no perdonen no son perdonados. Así de tajante es Jesús, ¿verdad? Y nos guste, no nos guste, ¿verdad? Así es. Así es y no hay quite, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo hace un ministro ordenado para perdonarme? Pues por medio de la confesión. Ya vamos a ver esos puntos. En Hechos, ¿verdad? Ya más adelante, 19-18 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos,
Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Y así hay varios textos de Hechos donde nos habla de que las personas llegaban a confesar sus pecados. Entonces vemos que bíblicamente estamos hablando de que hay una potestad de levantar así como podemos tener la potestad del nombre de Jesús, hacer milagros, también tenemos la potestad dada por Cristo de perdonar pecados. Pero que eso quiere decir, ese texto que se refiere principalmente a que yo perdono a mi hermano si me ofende. Entonces, Juan lo que está explicando en eso, ¿verdad? Ese tipo de perdón. No, porque para eso ya Jesús explicó con una parábola y con cuando Pedro le pregunta que hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano si me ofende, si 70 veces 7, y Jesús le dice que no, que 7 veces, ¿verdad? Jesús le dice no, 70 veces 7. Entonces, en este texto Jesús nos está refiriendo al perdón mutuo que tiene que existir entre nosotros, sino tiene que darse, en este caso se está refiriendo a un perdón o a una potestad de perdonar pecados. Ok, pero ¿de qué pasa si es un pecador igual que yo? ¿Verdad? De ahí sí, igualmente somos pecadores, pero igual Jesús dejó a la iglesia, y bien lo dice Lucas. El que a vosotros me oye, a mí me oye; el que a vosotros desecha, a mí me desecha; y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Palabra de Dios, te la damos, Señor. ¿Verdad? También Jesús es tajante en ese sentido, ¿verdad? Para eso Él creó a la iglesia, ¿verdad? Si no, muy bonito, y para qué tanto evangelio, para qué tanta molestia, ¿verdad? Si al final, como controlar los dedos, Jesús nos perdona y ya, y así no es. Okay. ¿Qué dice Santiago 5:16? Más citas bíblicas. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder, ¿verdad? Entonces, nuevamente hace énfasis en confesar los pecados. Y esta cita es también muy importante, 2 Corintios 5, 18, 20. Ya eso es como para rematar el tema, ¿verdad? Igualmente hay más citas bíblicas, pero esta es como de las más importantes. Dice: Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Él hablase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Importante lo que dice Pablo, que Dios a él, ¿verdad?, les dio el ministerio de la reconciliación. Yo busqué el término ministerio, a ver a qué se refiere, y ministerio es como un encargo, como un trabajo, ¿verdad? Como una misión propia, que es la misión de la reconciliación. Entonces ellos ya sabían desde el principio, San Pablo estaba muy claro, que él estaba llamado a buscar y pedir la reconciliación de las personas con Dios, ¿verdad? Como un ministerio, como un trabajo, como un hecho, ¿verdad? Como un sacramento. Y también, ya eso lo hablamos, ¿verdad? La potestad que da Dios, ¿verdad? A los hombres, que da Jesús a los hombres, también nosotros la tenemos, ya dijimos, ¿verdad? Así como nosotros podemos obrar milagros en el nombre de Jesús, ¿verdad? Sabemos que no somos nosotros, que es Jesús el que obra los milagros, ¿verdad? Y si no, pues ahí está Emiliano Tardif, ¿verdad? Que fue un sacerdote que fue muy bendecido con muchos prodigios milagrosos en su vida, ¿verdad? Y el Padre Pío, ¿verdad? Y San Juan Bosco, ¿verdad? Y todos los santos, ¿verdad? Y actualmente uno puede ir, por ejemplo, a asambleas de oración y ocurren milagros, ¿verdad? Contaba una vez el Padre Jesús Maestro
que él sin darse cuenta, había orado por personas que se habían sanado milagrosamente y simplemente él hacía oración normal y las personas se sanaban, ¿verdad? Y así. Entonces, todo tenemos esa potestad porque Juan nos dice, ¿verdad? Os aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y las hará todavía más grandes, porque yo voy al Padre. Y luego dice también, y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que por el Hijo se manifieste la gloria de Dios Padre. Y luego recalca, yo haré cualquier cosa que me pidáis en mi nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, nosotros tenemos también la potestad, ¿verdad? Así como Jesús perdonó pecados, también nos heredó. Así como Jesús hizo milagros, y también nosotros lo hacemos, así también nos dio la potestad de perdonar pecados. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Pero no es que todo el mundo tenga la misma autoridad, ¿verdad? No, ¿verdad? Curiosamente, por ejemplo, ese texto que vamos a ver más adelante, dice en Santiago 5, 13, 16, ¿verdad? La carta a Santiago que no quería Lutero, por cierto, ¿verdad? No compaginaba con lo que él quería predicar. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Aquí estamos hablando del sacramento también de los enfermos, que ya vamos a hablar de eso, pero también nos está diciendo que hay una función especial para los presbíteros, ¿verdad? Que es que si alguien está enfermo, que llame a los presbíteros, ¿verdad? Y que ellos lo van a ungir. Entonces, ¿por qué ellos pueden ungir y yo no, ¿verdad? Porque no dice que cualquier persona puede llegar a ungir. Entonces, no dice, si alguno está enfermo, que venga alguien y le ponga aceite, que lo unja con aceite y ya, ¿verdad? No, así dice que llame a los presbíteros para que oren por él y para que lo unjan. Entonces, hay una función especial encomendada a los presbíteros, ¿verdad? Entonces, no todo el mundo tiene la misma autoridad, no todos tenemos la misma potestad, así lo estableció Jesús. Que le da mucha importancia a la iglesia, sí. ¿Por qué? Porque así lo quiso Jesús. Pudo haber sido más fácil, no sé, así fue como quiso hacerlo Jesús, ¿verdad? Este, si fuera así, entonces yo voy, tomo mi Biblia y me encierro en mi casa y ahí no hace falta que nadie me predique. O sea, que yo no tengo que ir a la iglesia, yo soy en mi casa y ahí leo la Biblia y el Espíritu Santo me va a iluminar y listo, no hace falta que yo vaya a la iglesia, no hace falta que nadie ore por mí, que nadie venga y me unja, que nadie venga y haga algo por mí, ¿verdad? Que nadie venga y me perdone mis pecados, ¿verdad? Y así no es, ¿verdad? Todos somos una familia, como dice San Pablo, somos un cuerpo místico, un cuerpo de Cristo, con Cristo en la cabeza, y todos los demás estamos unidos en un solo cuerpo, con diferentes funciones, eso sí, pero un solo cuerpo. Y luego también lo que dice San Juan, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Confesamos nuestros pecados. Un momentito. Entonces ya dijimos, ¿verdad? Todos hemos pecado, ¿verdad? Nadie puede decir que desde que es cristiano ya no peca, ya va directamente al cielo como un cachiflín, ¿verdad? Dijo el padre Marco Tulio en una homilía, y no, ¿verdad? Todos cometemos pecados, pues, pecados mortales y pecados veniales. Todo pecado es no deseado, o sea, yo no puedo decir que, bueno, voy a cometer pecados veniales y me procuro no cometer mortales. No, o sea, nosotros tenemos que evitar todo tipo de pecados, venial y mortal, porque por la experiencia de la iglesia sabemos que un pecado venial puede llevar a un pecado mortal, ¿verdad? Todos tenemos pecados
Y como dice San Juan, confesamos nuestros pecados, Dios, a Él, Dios es justo y fiel y nos perdonará nuestros pecados. Pero Jesús ya me perdonó una vez y para siempre. Sí, pero ya dijimos, ¿verdad? Yo puedo estar muy arrepentido hoy, haber llevado una vida de pecado, ¿verdad? De pecado mortal. Y no solamente haber cometido pecado mortal, sino haber vivido en el pecado mortal, o sea, cometerlo como algo cotidiano. Y de un momento a otro, pues sí, tengo esa experiencia de Dios, ¿verdad? Eh, y me convierto, ¿verdad? Eso no quiere decir que ya dejé de pecar. Entonces, puedo volver a pecar, ¿verdad? Santiago, nuevamente Santiago, ¿verdad? Dice, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Y también nos habla de la concupiscencia, que es la inclinación natural, no natural, sino la inclinación heredada hacia el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no necesito, ¿verdad? Yo no ocupo, no requiero que venga el diablo a tentarme para yo pecar, ¿verdad? Sino que ya por el pecado que he cometido y por el pecado que ha sido heredado en mí, yo ya tengo esa inclinación hacia el pecado. Eso se llama concupiscencia. ¿Dónde está eso? En Santiago, nuevamente. Ninguno, cuando sea probado, diga, Dios es quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Nosotros mismos tenemos la tentación y la facultad de tentar a los demás. Eso es la concupiscencia. Después de la concupiscencia, cuando ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. Eso dice Santiago. Bueno, entonces la concupiscencia, ¿verdad?, es la que nos da la posibilidad de pecar, ¿verdad? Nos exhibe la tentación, y y si caemos en tentación, ¿verdad? Porque también podemos ser tentados y no caer en tentación, ¿verdad? Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Nosotros somos tentados y pecamos, ¿verdad? Ese es el problema. Pero si pecamos, caemos otra vez en muerte, ¿verdad? Y también, a que Santiago, ¿verdad? Eh, lo habla como general, ¿verdad? No dice como algo como lejano a él, ¿verdad? Sino que da como a entender que el pecado es algo que podemos cometer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la confesión, verdad? La confesión es el sacramento que nos da el perdón de los pecados, ¿verdad? Y nos permite reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Es una manifestación humilde y sincera eh, de los propios pecados, ¿verdad? Hacia el sacerdote confesor. Y bueno, nos dice que el lugar adecuado para el sacramento de la confesión o de la reconciliación es en una iglesia, aunque cualquier otro lugar también es válido, ¿verdad? O sea, no tiene que ser en una iglesia. Eh, pero esa es la confesión, ¿verdad? Eh, en realidad la confesión como tal es llegar y decirle al sacerdote los pecados que hemos cometido. Pero el sacramento no solamente incluye eso, ya vamos a ver un poquito más, ¿verdad? Para confesarnos, pues hay que ser específico, ¿verdad? Yo no puedo llegar del padre y decirle, padre, pequé, ¿verdad? Tampoco hay que ser muy detallistas sobre el pecado, ¿verdad? Padre, me robé 10,000 colones que me encontré mal puestos, ¿verdad? Y no hay que justificar el pecado. Es que, padre, es que yo me robé los 10,000 colones porque tengo una situación muy, muy apremiante, ¿verdad? No tengo trabajo, ocupo pagar deudas y, bueno, estaban mal puestos y me los robé. O sea, usted no justifica el pecado, ¿verdad? Usted y yo y todo el mundo pecamos y punto, ¿verdad? Y el pecado, ¿cuál fue? Me robé los 10,000 colones, ¿verdad? Eh, Padre, es que caí en tentación con mi novia, cometimos pecados, relaciones sexuales, ¿verdad? No nos hemos casados todavía,
pero padre, es que pasó esto, y ¿verdad? Fue una noche de tragos, o sea, no, usted te pecó, ¿verdad? Y no hay justificación para eso. O sea, usted pecó porque usted libremente pudo haber dicho que no al pecado y usted dijo sí al pecado y pecó. O sea, todo pecado es evitable. Como dijo San Agustín, el pecado es como un perro amarrado. La única forma que nos haga daño es cuando nos acercamos a él, ¿verdad? Así es el pecado, así es la maldad, así somos, ¿verdad? Este, y sí, hay que dar detalles, pero sin mucho detalle. No hay que justificar el pecado, ya dijimos, ¿verdad? Padre, es que pequé, pero es que mi esposa, ¿verdad? Me hizo tal cosa, entonces yo como quita el pecado. O es que eh, hice tal otra, maté, bueno, matar es un tema ya un poco más complejo, ¿verdad? Porque hay toda una moral en la iglesia respecto a matar en defensa propia y todo eso, pero matar es pecado. Ok, y la confesión es algo personal, ¿verdad? Ahora que está de moda también el tema de virtual, como estamos actualmente, estamos virtuales, ¿verdad? Entonces se ha hablado de que por qué no hay confesiones virtuales, y no, es algo personal. Tanto que en el sentido de que yo tengo que ser yo el que me confiese, ¿verdad? O sea, yo no puedo mandar a alguien a decirle, vaya y me confiesa, ¿verdad? O le dice mis pecados al Padre por mí. O sea, no. O voy y le mando un email al Padre con mis pecados y él me devuelve otro email respondiéndome la absolución. Tampoco, ¿verdad? O sea, es algo personal. Y hoy en día, pues la Iglesia Católica sigue manteniendo esta enseñanza cristiana, esa enseñanza de Jesús en forma de sacramento, cuando los sacerdotes pues confiesan, ¿verdad? Principalmente, bueno, es durante todo el año, ellos confiesan, principalmente se hace hincapié en Cuaresma, que es un tiempo especial para reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Para volver a Él, pero todo el año se confiesan, ¿verdad? Y en todo momento, ¿verdad? La Iglesia Católica, ¿verdad? Sigue haciendo eso. Que se le da mucho poder al sacerdote, pues el poder que se le da es el que dio Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús mismo fue el específico al dar potestades a los apóstoles, ¿verdad? Que ganan algo el Padre al confesar, ¿no? Porque confesar no debe ser nada bonito, ¿verdad? Estar todo el día sentado ahí escuchando lo que la gente hace, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Quién sabe qué barbaridades, eh, confesaremos, ¿verdad? O sea, yo sé las que he confesado yo, pero no sé las que he confesado los demás, ¿verdad? Pero igual, no es nada bonito para un padre estar escuchando, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Máxime que tampoco le sirve para chisme, porque no pueden compartirlo con nadie, ¿verdad? Entonces, este, confesar no es un lujo, ¿verdad? Ni un beneficio, ¿verdad? Es más bien, es un ministerio, como dice San Pablo, y hay que hacerlo porque es una encomienda de Dios. ¿Cómo hacer una buena confesión? Ahí sí, ¿verdad? El sacramento incluye estos pasos, ¿verdad? Que es un examen de conciencia, ¿verdad? Es caer en cuenta de que hemos pecado, ¿verdad? Y que pequé, o sea, de que pequé por mi propia y libre voluntad. Entonces yo hago un examen de conciencia, verifico, ¿verdad? Cuáles pecados cometí, veniales y mortales, obviamente, ¿verdad? Este, cometo o sea, hago un examen de conciencia, ¿verdad? Hago como una lista, ¿verdad? Yo, bueno, yo agarro el celular y apunto mis pecados, ¿verdad? Y después los borro, ¿verdad? Este, pero es para llevar un registro, ¿verdad? De lo que uno, ocupa confesar normalmente, o puede ser, ¿verdad? Que exista un pecado mortal, este, ¿verdad? Que sea el que más me lleva a ese arrepentimiento y entonces pues es el que más debo confesar, ¿verdad? Pero igualmente yo digo que si uno lleva un registro de los pecados que uno comete en el día, pues al menos yo ocuparía, no sé, una base de datos, ¿verdad? De no sé cuántos gigas para y apuntar todo lo que uno comete de pecados, ¿verdad? Pero bueno, ahí, luego hay que
obviamente estar arrepentido, ¿verdad? Es cuando uno cae en cuenta de que efectivamente uno hizo algo malo, ¿verdad? Está totalmente arrepentido, ¿verdad? No debía haber hecho eso, la verdad es que me duele mucho haber hecho eso, ¿verdad? Vemos ejemplos en la Biblia y en la historia de los santos, ¿verdad? De los pecados que cometieron, ¿verdad? Y cómo se arrepintieron de esos pecados, ¿verdad? Cuando Pedro niega a Jesús, ¿verdad? En el momento de la pasión, después dice que, Jesús, que Pedro lloraba amargamente, ¿verdad? Arrepentido de lo que había hecho. Y así, ¿verdad? Con diferentes, y con todos los santos, ¿verdad? San Agustín es una historia de conversión muy, muy ruda, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? El arrepentimiento que él tuvo, ¿verdad? Es tan radical, ¿verdad? Luego hay un propósito de enmienda, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir, bueno, y voy a cometer tal pecado, ¿verdad? Y después voy y me confieso y listo, ¿verdad? Y a la semana siguiente voy y lo cometo otra vez y voy y me confieso ¿verdad? No, hay un propósito de enmienda, ¿verdad? Tenemos que bajo nuestra propia capacidad limitada, humana, pedir la gracia de Dios para no volver a cometer el pecado, ¿verdad? Y hacer lo que esté en nuestras manos para no volverlo a cometer, ¿verdad? Qué sé yo, y si yo tengo nombres de muchachas con las que no me he portado bien, este, y he cometido pecado con ellas, ¿verdad? Y deseo, y voy y me arrepiento y me confieso, ¿verdad? Pues obviamente, pues voy y borro los contactos, ¿verdad? Y hago, y me aparto de ese tipo de tentaciones, ¿verdad? Porque sé que voy a volver a caer, ¿verdad? O sea, somos débiles, ¿verdad? Tenemos concupiscencia, ya lo dijimos, entonces tenemos que estar con ese propósito de enmienda. Luego decimos los pecados, ¿verdad? Personales al confesor, ¿verdad? Personales también, ¿verdad? Porque me contaba un padre, hay una charla que nos daba que hay gente que confiesa los pecados del otro, ¿verdad? Entonces, llega el esposo y confiesa o le dice al padre los pecados de la esposa, ¿verdad? El padre también tiene que ser muy, muy, muy sabio, ¿verdad? Y ellos saben, ¿verdad? Cómo hacer eso, ¿verdad? Para guiar a uno en ese sentido, ¿verdad? Y también ellos tienen que evitar la tentación de pensar mal, ¿verdad? Decía él, que llegaba un esposo, confesaba sus pecados, o sea, los pecados de él, llegaba la esposa y confesaba los pecados, ¿verdad? Y entonces él empezaba a atar cabos. Ah, con razón fue que el esposo cometió tal pecado, así claro, si la esposa cometió entonces él tiene que evitar eso, ¿verdad? Uno llega, entonces confiesa los pecados, ¿verdad? Al confesor, puntuales, ¿verdad? La confesión, y eso es muy importante, la confesión no es una dirección espiritual. O sea, no es que yo llego a la confesión a pedirle al Padre que me dé consejos y me dé toda una guía de un itinerario espiritual, ¿verdad? No, no, o sea, es la confesión, ¿verdad? Pecados, ¿verdad? Todos los que sean, ¿verdad? Uno puede pedirle al Padre que le ayude a confesarse. Entonces, si hay tiempo, ¿verdad? Y usted puede llegar al Padre y decirle, Padre, ocupo que me ayude a confesarme porque no sé, no puedo, ¿verdad? No, no, o sea, estoy arrepentido, pero ocupo que me ayude. Entonces, el padre le puede decir, bueno, de los mandamientos, este mandamiento, ¿cómo estamos con este mandamiento? Y usted va diciendo ahí, ¿verdad? Este, pero no es una dirección espiritual. Y luego, bueno, hay una absolución, ¿verdad? Obviamente, hay una absolución, si cabe la absolución, hay absolución. ¿Por qué cabe o no cabe? Recuerden lo que dijo Jesús, a quienes le retengan, les serán retenidos, a quienes les perdonen, les serán perdonados. Entonces, puede ser que exista una retención para no dar la absolución. Por ejemplo, que usted no decida, o sea, que usted esté en una situación de pecado y decida no salir de ella, o no pueda salir de ella, ¿verdad? Y se da mucho, ¿verdad? Con las personas que se han casado y vuelto a casar otra vez, ¿verdad? Este, están viviendo en una situación que si tuvieron un matrimonio válido, ¿verdad? Y se casaron después con otra persona más o viven juntados con otra persona más, ¿verdad? No pueden confesarse y no pueden comulgar, en ese caso, pues no puede haber absolución porque la persona vive en un estado de pecado, ¿verdad?
Pero ya eso es un tema, ¿verdad?, ya muy específico, que también tiene que verse muy en particular, porque, qué sé yo, ahí comentaba un padre, ¿verdad?, varios puntos al respecto. Este punto específico, ¿verdad?, se va a ver más a profundidad en tema matrimonio, pero puede ser que la pareja decida pues vivir juntos, pero mantener el celibato, aunque vivan juntos. Pero bueno, es un tema aparte. Entonces puede ser que no sea la solución, típicamente se va a dar la absolución, ¿verdad? Se va a dar algún consejo, ¿verdad? Tampoco es, como dije, no es un ejercicio espiritual, ¿verdad? Pero sí nos va a dar algunas luces, ¿verdad? Ya sea para evitar el pecado, ¿verdad? Para hacer algo mejor, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Y nos va a poner una penitencia, que típicamente es alguna oración, ¿verdad? ¿Por qué? Ya vimos en Levítico y en esos textos, ¿verdad?, que había un perdón, ¿verdad?, había una confesión, había un perdón, pero había que haber una remisión del pecado. Entonces, por ejemplo, llego donde el padre, padre, es que me robé los 10.000 colones. ¿Qué le va a decir el padre a uno? Usted puede reponer los 10.000 colones, o sea, puede devolverlos. Sí, pero yo puedo devolverlos. Entonces, vaya y los devuelve, ¿verdad? Este, no, padre, no puedo devolver los 10.000 colones. Ya no tengo situación económica, no tengo esa posibilidad de hacerlo, entonces no puedo devolverlos. Ok, entonces cumpla con esta penitencia. Y ahí el padre le pondrá una penitencia. Dependiendo de la gravedad del pecado, pues así será la penitencia. Antes la iglesia era más estricta en ese sentido, ¿verdad? Y las penitencias pues eran de muy, pues duras, ¿verdad? Yo digo que al final de cuentas, pues, por más dura que, o sea, ¿cómo le digo? El pecado, pues, merece una penitencia de las más duras posibles, ¿verdad? Pero bueno, esa tampoco es la idea. Y se cumple la penitencia. ¿Puede un hombre perdonar pecados? No, ya dijimos. Un hombre, una persona, una mujer, no puede perdonar pecados. Quien perdona es Cristo. Cuando una persona se confiesa, va al sacerdote, el sacerdote está actuando en persona de Cristo, está participando del sacerdocio de Cristo y por lo tanto también pues perdona los pecados, ¿verdad? El sacerdote no perdona por sí mismo, sino que perdona por la potestad que ha recibido. El sacerdote es un instrumento por el cual Dios nos hace llegar la gracia, por medio de sacramentos, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad?, que los hombres podemos hacer milagros, podemos expulsar demonios, etcétera, pero no por nuestra propia fuerza, sino que somos instrumentos de Dios y Dios actúa por medio de nosotros. Eso es lo mismo, ahí pueden ustedes verlo, vamos un poquito más rápido, pero yo creo que ya llevamos un buen rato, ¿verdad? Y nos falta activar la unción. Este, y también se hace pues alusión a la autoridad de la iglesia. Jesús nos dio la autoridad, ya hemos visto, ¿verdad? Atar y desatar, le dio a Pedro las llaves, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por eso, bajo esa autoridad, cuando un sacerdote da la absolución, dice esto. Y esta frase que dice el sacerdote no es solamente una frase, ¿verdad? Es una receta de cocina, ¿verdad? Es una oración de liberación. ¿Por qué? Muchas veces estamos enfermos, ¿verdad? Y sí, vamos al médico y todo, ¿verdad? Pero también tenemos enfermedades espirituales, ¿verdad? Tenemos pecado, que es peor que una enfermedad, y requerimos escuchar el perdón de Dios, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que dice el Padre? ¿Verdad? Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es una oración de liberación. Ese es no sé, como un exorcismo, ¿verdad? Ahí les voy a pasar un video, ¿verdad? De un testimonio de un sacerdote que
él vivió una conversión profunda cuando era joven, y luego, cuando se hizo sacerdote, ¿verdad? Y le tocó, ¿verdad? Escuchar confesiones, ¿verdad? Y dice que él como que escuchó cuando hizo esta oración, ¿verdad? Escuchó así como que a aquel hombre se le salieron las cadenas y cayeron al suelo. Perdón. Porque esta es una oración de liberación. Y la iglesia enseña en el catecismo que obviamente solo Dios puede perdonar pecados. Eso está claro, ¿verdad? No es que el hombre, los obispos, ¿verdad? Son superhombres, ¿verdad? Y no, somos instrumentos todos. Ok, hay un poquito más, ¿verdad? Jesús reconoce la autoridad de los sacerdotes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se presentan los leprosos, Jesús los sana y les dice que se presenten al sacerdote, ¿verdad? Eso no vamos a verlo porque ya me estoy quedando sin voz y ya se hace muy largo el tema también. Eh, ya vimos un poquito ahí, ¿verdad? Bueno, que no hay no hay una expresión, eh, ¿cómo se dice? Explícita, ¿verdad? De confesión en Juan, ¿verdad? Sin embargo, de ahí, ¿cómo vamos a administrar el sacramento, ¿verdad? Jesús le está dando a los hombres, a las personas, a los apóstoles, la potestad de perdonar pecados, ¿verdad? La forma en cómo se hace eso ya es otra cosa, ¿verdad? De hecho, el sacramento de la confesión ha sufrido cambios en su disciplina, o en su disciplina, ¿verdad? La disciplina es la forma en cómo se da. Antes, la confesión se daba públicamente. Uno llegaba a la misa, ¿verdad? A donde estaba la congregación de personas, y uno se paraba enfrente de todos y confesaba los pecados delante de todo el mundo, ¿verdad? Y ahí mismo pues recibía la absolución. Hoy en día con Facebook ya eso no se puede hacer, ¿verdad? Y mucho antes tampoco, ¿verdad? Entonces, hoy es personal. Por ejemplo, este, la tradición oriental eh, coloca a la persona, al penitente, enfrente de una imagen de Jesús y el sacerdote se coloca como detrás o a un costado, ¿verdad? Como para que sea delante de Jesús, ¿verdad? Que se confiesa, pues eso es la disciplina del sacramento, de la forma en cómo se da. Entonces, al principio la confesión era algo público, luego la iglesia discernió que eh, no era factible, no era correcto hacerlo así, público, y se cambió a hacerlo privado. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la autoridad para administrar el sacramento como mejor considere, ¿verdad? Ya dijimos, ¿verdad? El sacerdote, ¿verdad? Actúa en persona de Cristo, ¿verdad? In persona Christi, decimos aquí también. Ahí un poquito del texto griego, vamos un poquito más rápido porque así ya vamos con el tiempo. No sé, síndico, vamos con el tiempo. Yo llevo una hora. Sí, aproximadamente 1 hora, no, 1 hora y 18 minutos ya. Ah, ok, entonces vamos a apurarle un poquito más, ¿verdad? Para ver si. Otro argumento no católico, ¿verdad? Nos dicen que en el concilio de Letrán del año 1915 fue que se estableció, se inventó la confesión. No, ese concilio lo que estableció más que todo fue la petición, ¿verdad? De confesarnos al menos una vez al año. Pero igual, eso es como un mínimo, ¿verdad? Uno tiene que procurar confesarse, pues, cada vez que lo requiera o más seguido. Este, mm, Luego, en la historia, ¿verdad? Ya sabemos, hemos hablado bastante sobre los padres de la iglesia, ¿verdad? Los primeros cristianos. Y, por ejemplo, en la Didache, que es un libro, un catecismo, ¿verdad? Que fue redactado en el año 70 después de Cristo, o sea, recién estaban los apóstoles, ¿verdad? Con su labor evangelizadora. Juan estaba todavía vivo y ya nos habla de la confesión. Ahí lo pueden leer ustedes.
San Cipriano de Cartago nos dice, el perdón de los pecados puede tener lugar únicamente a través de los sacerdotes, ¿verdad? Y eso lo dijo San Cipriano de Cartago en el año 200 y resto, 250 por ahí, ¿verdad? Orígenes también dice, declarando su pecado al sacerdote del Señor. San Ambrosio, el derecho es dado solamente a los sacerdotes, ¿verdad? Hablando de la penitencia. Y San Agustín, ¿verdad? Que es un santo, ¿verdad? Súper respetado también por los no católicos, dice que nadie diga, cumpla la penitencia secretamente ante Dios. Eh, ¿Acaso se dijo sin motivo lo que desata en la tierra quedará desatado en el cielo? Eso mismo lo pueden ver ustedes ahí después, ¿verdad? Entonces ya vimos que históricamente desde el inicio, la iglesia entendió, y así quedó pasmado en la Biblia, que se estableció esa potestad a los sacerdotes, ¿verdad? A los obispos, a los apóstoles, de perdonar pecados, ¿verdad? Otro argumento que nos dicen, ¿verdad? Es que yo no me confieso con un sacerdote porque es un pecador, ¿verdad? O una persona que tal vez viva peor que yo. Puede que sí, puede que no. El sacerdote actúa, ¿verdad? No por ser humano, ¿verdad? Sino por el ministerio que ha recibido, ¿verdad? Cuando un sacerdote está oficiando, ¿verdad? Y administrando un sacramento, es Cristo el que la administra. Y no depende de qué tan bueno o tan santo sea el sacerdote, ¿verdad? En la antigüedad hubo una herejía que establecía eso, que decía que el sacramento era válido únicamente si el sacerdote era santo, ¿verdad? Y la iglesia dijo que no. Así como hay padres, y han habido padres sumamente santos y santos, ¿verdad? Hay otros que no, sin embargo, de eso no depende el sacramento. Y igualmente, ¿verdad? Uno puede alegar entonces que uno no va donde un doctor porque el doctor también se enferma. Uno no va donde un abogado porque un abogado también puede cometer delitos. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. Yo que estoy trabajando ahora mucho en hospitales, de hecho de ahí vengo, ¿verdad? Y veo doctores que fuman, o doctores que toman Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No porque sean doctores están exentos de hacer cosas que no son saludables, ¿verdad? Eso podemos verlo ahí, es un meme ahí que pueden ver un poquito más adelante, un poquito más de memes ahí que pueden leer. Y vamos a hablar un poquito de la unción de los enfermos, ya para ir aterrizando, porque este tema es muy largo y me estoy quedando sin voz. Entonces, unción de los enfermos, ¿verdad? Antes se llamaba el sacramento de la extrema unción, ¿verdad? Porque se daba únicamente a los que estaban agonizando. Ya después del Concilio Vaticano II, se empieza a ministrar más frecuentemente a las personas que están enfermas con peligro de muerte, ¿verdad? O en vejez. También las personas que van a ser sometidas a alguna operación, ¿verdad? Muy riesgosa o una operación quirúrgica de cualquier tipo, se pueden someter al sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué es lo que hace? Pues, número uno, ¿verdad? Le da una gracia sobrenatural, ¿verdad? Para que pueda superar esta enfermedad, puede propiciar en él la sanación, ¿verdad? Son muchos los casos de personas que reciben la unción de los enfermos, ¿verdad? Y se sanan, ¿verdad? Y si no, pues también le da la fortaleza para perseverar en la fe en ese momento de enfermedad o de agonía incluso, ¿verdad? Yo les comento un caso que acabo de vivir de hoy, ¿verdad? De ayer. Falleció un tío mío, ¿verdad? Y yo digo que falleció de la mejor forma que pudo haber fallecido, ¿verdad? Porque así quisiera fallecer yo. Y estaba enfermo, ¿verdad? Con un cáncer, ahí un tumor, y hace exactamente 8 días llegó el padre a,
a darle, ¿verdad?, la unción de los enfermos. Se confesó también, ¿verdad? Y bueno, tuvo todo este tiempo, ¿verdad? Unos meses, ¿verdad? También para reflexionar y bueno, ya el día de ayer, falleció y ya hoy fue el funeral, ¿verdad? Entonces, murió eh, con todas las de la ley, diríamos, ¿verdad? Murió como deberíamos morir, ¿verdad? No quiere decir que si uno sale a la calle, lo atropella un carro y se murió, pues no recibió la oración de los enfermos, ¿verdad? Entonces, se va para el infierno o algo así, ¿verdad? Pero, tener esa gracia de morir de esa forma, ¿verdad? Eh, Más un poquito sobre el sacramento, ¿verdad? La unción, ¿verdad? Bueno, la unción es un término y es una acción que se hacía desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se ungía a las personas con aceite, porque el aceite tiene propiedades sanadoras, ¿verdad? En un tiempo donde tal vez no había mucho medicamento, mucha medicina avanzada, pues el aceite cuando uno sufre alguna herida, ¿verdad? Pues el aceite ayuda a limpiar la herida, ¿verdad? Y a sanar, ¿verdad? Entonces, se ungía por ese, por ese motivo, ¿verdad? Y el término Mesías, quiere decir ungido, ¿verdad? Y en el caso de Mesías, de Jesús, ¿verdad? Jesucristo, nuestro Mesías, es porque tiene una triple unción, que es una unción de rey, de profeta y de sacerdote. Y bueno, también se ungía a las personas que iban a ser elegidas reyes, ¿verdad? A los profetas se les ungía también para iniciar su misión. De hecho, a los sacerdotes, cuando son ordenados, también se les unge, ¿verdad? Y en el bautismo también hay una unción, ¿verdad? Con aceite. Y como decía, ¿verdad? Ungir en el Antiguo Testamento era también una función una acción para sanar el cuerpo. Jesús practicó una unción, solo que la hizo un poquito diferente, tal vez porque no había aceite en ese momento, pero hizo algo similar, ¿verdad? En Marcos 7:32 dice, le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan que le imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Éfata, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús le mandó a nadie le contara, pero cuanto más lo prohibía, tanto más lo publicaban. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces, aquí hizo algo Jesús muy similar a una unción, ¿verdad? Que fue sanar a un sordo con su saliva ¿verdad? Y tocándole los oídos, ¿verdad? En otra ocasión también hizo algo parecido, ¿verdad? Cuando escupió en el suelo, hizo barro y se los puso a un ciego en los ojos y el ciego recuperó la vista. Son como tipos de unciones, ¿verdad? Hablamos un poquito más del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo se practicaba un poquito la unción, ¿verdad? Tanto para sanar como para ungir a un rey, ¿verdad? Todo eso. Este, y, ¿verdad? Importante también ya cuando se da en los evangelios, ¿verdad? Por ejemplo, en Marcos dice, llamando así a los 12, comenzó a enviarlos de dos en dos, dándole poder sobre espíritus impuros y echaban muchos demonios y ungiendo con óleo a muchos enfermos los curaban. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Y bueno, ya el caso más palpable de la unción ya como un sacramento asumido por la iglesia desde el inicio es obviamente en Santiago 5:14, que ya lo leímos, ¿verdad? Que dice que alguno de vosotros se enferma, haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor. También acuda
acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran curados. Entonces, son dos textos, ¿verdad? Primero en Santiago, ¿verdad? Donde se habla de la unción y luego que también los apóstoles pues sanaban muchos enfermos. Uno se imaginaría tal vez, ¿verdad? Como a veces se quiere hacer ver que eran como algo muy, muy efusivo y la gente caminaba ahí, ¿verdad? Y ibas haciendo sanada, ¿verdad? Pero no pensamos, siguiendo el texto bíblico y los textos bíblicos, que muchos de esos sanados, ¿verdad? De enfermedades eran a través de la unción de los enfermos, ¿verdad? Entonces, lo que dice, la iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, la unción de los enfermos. Esta unción santa a los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos, ya lo leímos, y recomendado a los fieles promulgado por Santiago, el apóstol, hermano del Señor. Eso lo dice la iglesia. Entonces ya Jesús, ¿verdad? Estableció el sacramento y fue afirmado por Santiago. Y eso está en la Biblia. ¿Qué hacemos, verdad? Durante la unción, ¿verdad? Hay dos gestos principalmente, ¿verdad? Que es la imposición de las manos y la unción de los enfermos. Y la unción con aceite, ¿verdad? Que también lo hizo Jesús. Ahí están los textos bíblicos. Eh, ya lo vimos. Papá. Ok. ¿Qué efectos tiene la unción, verdad? Ya lo dijimos un poco, ¿verdad? Obviamente es confortar al enfermo, ¿verdad? Ya sea que esté agonizando, ¿verdad? Y confortarlo para prepararlo, ¿verdad? Para ese paso hacia la vida eterna. Y y bueno, también buscar la sanación, ¿verdad? Como digo, ¿verdad? Muchos casos se dan de que personas que reciben la unción de los enfermos son sanadas. Y también, si me se da el caso, ¿verdad? Cuando uno está agonizando, puede verse tentado por el demonio, ¿verdad? O por su misma concupiscencia también, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces, el sacramento nos da esa fortaleza para salir de la tentación y pues, si fuera el caso, pues morir en gracia de Dios. Ya lo vimos. Ya vimos también, ¿verdad? Quienes reciben el sacramento, pues las personas que están en una enfermedad grave, ¿verdad? O a causa de su avanzada edad y que se encuentran en peligro de muerte, ¿verdad? El sacramento puede repetirse si el enfermo se recupera de nuevo y sus fuerzas y recupera sus fuerzas después de recibir la unción de los enfermos, o si durante la misma enfermedad presenta una recaída, es decir, si una persona está enferma, recibe la unción de los enfermos, puede que recupere, puede que recaiga y otra vez puede volver a recibirla. Es un sacramento que puede recibirse muchas veces en la vida, ¿verdad? Hay sacramentos que se reciben muchas veces o varias veces y sacramentos que solo se reciben una sola vez. Y una persona, ¿verdad? Que va a ser operada, una operación quirúrgica, ya lo dijimos también, pues puede recibir la unción de los enfermos. Con él recibimos consuelo, paz, ¿verdad? Yo lo vi con mi tío que falleció el día de ayer, ¿verdad? Pedimos también por su alma, ¿verdad? Obviamente. Pero también yo lo veo con él, ¿verdad? Pues, la paz que él tuvo, ¿verdad? Al momento de que falleció, al momento que estaba ahí con la familia, con mi papá, ¿verdad? Que es el hermano menor y todo, ¿verdad? Pues el sacramento, obviamente, junto con la oración de nosotros, ¿verdad? Que ahí también lo dice, ¿verdad? Es el sacerdote, ¿verdad? Que lo unge, que los unge, pero que también la oración, ¿verdad? Las demás personas, pues, apoyamos y acompañamos con nuestra oración.
nos quita de las tentaciones, ya dijimos, ¿verdad? Del desaliento, de la desesperación, ¿verdad? Estar enfermo no es nada bonito, todos lo sabemos, ¿verdad? Todos hemos estado enfermos en algún momento, ¿verdad? Este, y pues ese desaliento, esa desesperanza, esa desesperación, ¿verdad? Estar enfermos, ¿verdad? El sacramento de la unción de los enfermos nos ayuda a superarlo. Y nos perdona los pecados, ¿verdad? Muchas veces el que es ungido, ¿verdad? No puede hacer la confesión. En el caso de mi tío, pues él sí está consciente y todo, puede hacer la confesión también, pero muchas veces el que está siendo ungido no puede confesarse. Igualmente, ¿verdad? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, con la unción de los enfermos, él puede arrepentirse y también ser perdonado, ¿no? Bueno, hay una celebración litúrgica, ¿verdad? Al momento de celebrar el sacramento de la unción de los enfermos, obviamente ya no es una iglesia, ¿verdad? Pues, no, obviamente, ¿verdad? No, no es una iglesia, un hospital, una casa habitación, ¿verdad? Es lo que suele darse, ¿verdad? Y básicamente sería eso. Entonces, un poquito rápido de lo último, ¿verdad? Y bueno, igual hicimos énfasis en los textos bíblicos más importantes respecto a la unción de los enfermos. Igual yo me parece, creo que la presentación les llega a ustedes y pueden ver un poquito más en detalle los puntos, porque seguimos puntos muy rápidos, pero por lo menos hablamos lo más importante, ¿verdad? Estaríamos, Cindy, no sé si abrimos ahí un poquito a las preguntas, usted me dice. Claro, Rainier. De hecho, bueno, estaba revisando en el chat de Teams y no veo que hay preguntas, pero en WhatsApp hay una pregunta del hermano Sergio Torres que dice, si no hubiera existido el pecado, ¿cómo fuera la vida? No hubiera existido la muerte, ni las enfermedades, etcétera. Pues sí, a lo que tengo entendido, ¿verdad? Habría que ya ver un poquito más el tema tal vez con un padre, ¿verdad? Pero sí, digamos, a lo que leímos hoy, la causa de la muerte y de la enfermedad y de todo lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Todo lo malo que hacemos y como tratamos mal a la naturaleza y a los hermanos y todo, ¿verdad? Es producto del pecado. Entonces, si no hubiéramos cometido pecado, pues nada se hubiera pasado y viviríamos en el cielo, en la tierra, básicamente. De hecho, como preguntas es la única que hay. Después lo que sí hay son varios comentarios, perdón, de los hermanos con respecto al pecado, ¿verdad? Que nombran lo que es la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Entonces, el hermano Kenneth nos comenta, no hay que confundir el sexo con el pecado. El sexo puede ser pecado, pero en ciertas condiciones. Por algo el cuerpo está hecho y diseñado para el coito. Después, Ah, sí, perdón. sí, sí, eso es un punto importante. Bueno, en este curso no me toca mirar el tema de sexualidad. Creo que en otros cursos sí se ha dado, ¿verdad? Obviamente, Ujú. ¿verdad? Yo me refiero a la sexualidad fuera del matrimonio, ¿verdad? Que sí es pecado y que lamentablemente no se habla tanto al respecto, ¿verdad? Pero sí, eso es pecado, ¿verdad? Pecado mortal. Obviamente no es porque sea sexo, ¿verdad? El sexo como tal, el sexo es algo que es deseado y querido por Dios, es creación de Dios, somos creados, ¿verdad? Como seres sexuales, ¿verdad? Físicamente, pero como digo, ¿verdad? Dentro del sacramento del matrimonio. Es un tema que también, no sé si en este curso se va a dar, pero Sí, no aquí exacto. hago la mención nada más. Después tengo aquí otro comentario de un hermano o hermana, no hice el nombre, pero es de apellido Moreira, que dice que para cada pecado también existen virtudes. Y dice que es la humildad, la generosidad, la castidad, la paciencia, la templanza, la caridad y la diligencia. Ok. Nos pone, estos pecados provienen desde el pecado original de Adán y Eva y por naturaleza todos los seres humanos lo tenemos. Por eso también siempre debemos de estar alerta a no caer en estas debilidades para no agraviar a Dios con nuestras malas conductas, porque no solo nos afecta a cada ser, sino al prójimo y al Dios mismo.
porque somos a imagen y semejanza de Dios, y si nosotros somos malos, entonces Dios será malo. Como en las matemáticas, uno es divisible en uno mismo. Si me equivoco, por favor, corregirme. Ahí me perdí un poquito. No, no te preocupes. O sea, lo que aquí el hermano pone es que, bueno, que los pecados, ¿verdad? Provienen del pecado original, que por naturaleza nosotros los humanos vamos a tender a pecar. Entonces Ajá. dice, tenemos que estar alerta a estas debilidades, dice, para no agraviar a Dios con nuestras malas conductas, porque no solo nos afecta a cada uno, sino al mismo Dios. Ajá. Porque somos a imagen y semejanza de Dios, y si somos malos, entonces Dios será malo, como en las matemáticas, uno es divisible en uno mismo. Si me equivoco, por favor, corregirme. Hay varios puntos ahí, ¿verdad? Que toca el hermano que hizo su comentario. Sí, digamos, el ser humano, ¿verdad? Su condición de pecado y de maldad no es una condición intrínseca dada por Dios, ¿verdad? Es una condición que el ser humano adquirió, ¿verdad? En la libertad que Dios nos dio de elegir entre él y no él, ¿verdad? O sea, ese es el punto, ¿verdad? Eh, Luego, sí, cuando pecamos, afectamos, ¿verdad? Al ser humano, al hermano, ¿verdad? A Dios no, a Dios le entristece nuestro pecado, ¿verdad? Dios, por eso es que Dios hizo todo lo que hizo para salvarnos, porque Él no quiere que el ser humano muera, y la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se salve. Entonces a Dios le entristece y no se queda ahí, sino que Dios inmediatamente actúa para, para salvarnos, ¿verdad? Pero igualmente, digamos, el ser humano peca y peca y Dios no va a ser menos Dios por eso, ¿verdad? Pero sí, el pecado afecta de nuestra relación con las personas y toda la vida que tenemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hambre que hay en el mundo, ¿verdad? Los niños que se mueren de hambre en el mundo, que se da mucho, ¿verdad? Lamentablemente se da mucho, no es por falta de comida. O sea, en el mundo sobra la comida y sobra el agua, ¿verdad? Pero el problema es que los seres humanos no hemos aprendido a compartir esos dones que Dios nos da para, para que no falte la comida en todas las personas, ¿verdad? Sino que por la misma avaricia, por nuestro mismo pecado, nuestro mismo egoísmo, todo lo que cargamos de pecado, pues no sabemos distribuir bien el alimento y hay el hambre en el mundo, ¿verdad? Entonces, si el ser humano no pensara en sí mismo únicamente y en hacerse rico a sí mismo, sino que pensara en los demás, pues eso acabaría con el hambre en el mundo. Este, por allá anda el tema, yo creo, ¿verdad? Si no Sí, hay, después lo de, leo un poquito más. sí, de Sí. hecho, ahí tenemos chance para el domingo. No sé el domingo a qué hora puedes, no te he preguntado. Si de 8 a 10 o prefieres más tarde. Ah, no, el domingo puedo, como como a las 11 de la mañana, de 11 Como a en las adelante. 11. Ujú. Ok, no hay problema. De 11 a Ok. 1. Sí, 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 está Oh, bien. perfecto, está bien. Y bueno, voy a leer las últimas dos preguntas para ir cerrando por la hora, ¿verdad? Sí, Y sí. si queda alguna ahí, las podemos ir viendo después. Tengo una pregunta del hermano Kenneth que dice, hola, tal vez ustedes nos ayudan con una lista de pecados mortales y veniales, porque siento que es importante tener claro cuáles pecados son necesarios confesar para poder comulgar en Eucaristía y así no cometer sacrilegio. Ok. Bueno, típicamente los pecados mortales son los pecados que atentan directamente con algunos de los mandamientos. Este, y obviamente los pecados, ahora ahí está, ¿ve? Sí, Este, lo acaban de compartir. y principalmente los pecados que son dirigidos hacia el amor a Dios y el amor a las personas, al prójimo, ¿verdad? Entonces, todo lo que incumpla con eso, ¿verdad? Ya es un pecado mortal, ¿verdad? Obviamente la guía son los mandamientos. Y los pecados veniales, pues sí hay que buscar ahí creo que ahí dice un poquito, ¿verdad? Si no, también puedo buscar algún tipo de información al respecto, vamos, no como una lista, sino como una guía para saber discernir
qué es bien y qué no, ¿verdad? Obviamente, sabemos, por ejemplo, pecados, por ejemplo, como una mala palabra, este, qué sé yo, ¿verdad? Eso es un pecado venial, ¿verdad? Una mentira es un pecado mortal, este, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí puede andar el tema, ¿verdad? Igual, uno, uno debería, y eso también es algo que apunto para mí, debería confesarse más seguido, ¿verdad? Independientemente si lleva una lista de pecados veniales o no, ¿verdad? Eh, los papas se confiesan cada 15 días, una cosa así, ¿verdad? Y así mucha gente lo hace también, entonces uno debería también hacerlo así. Creo que por ahí estamos, ¿verdad? Sí. Como última pregunta, el hermano Sergio nos dice, después de algún tiempo vuelve a mí el recuerdo y el sentimiento de culpabilidad de un pecado que he confesado y eso me lleva a pensar que debe de haber algo que está mal. ¿Esto es normal o debo volver a confesarme? No, eso lo decía un padre, ¿verdad? Una vez también en una charla que nos daba, una vez confesado el pecado, ya no hace falta confesarlo más, a menos que se vuelva a cometer. Es decir, si usted llega, ¿verdad? Y cometió un pecado hace 10 años, por decir algo, ¿verdad? Y usted llega y va y lo confiesa, y ya el padre le da la solución, ¿verdad? Y usted llega otra vez hoy, donde el padre dice, padre, es que yo hace 10 años, cometí tal pecado, ¿verdad? Entonces dice el padre, un padre nos decía, que él acató porque dice que le confesó un pecado que era muy, muy, muy grave, no, como, no dijo cuál era, obviamente. Pero dijo, es que llegó un feligrés a confesarse conmigo, me confesó un pecado muy, muy, muy grave, ¿verdad? Entonces yo me quedé como pasmado, me dice el padre, ¿verdad? Y entonces él, por gracia de Dios, acató preguntarle. Y una pregunta, hermano, ¿usted ya ese pecado lo confesó anteriormente? Y él dijo, sí, ya lo confesé. Entonces él le dijo, el padre le dijo, entonces no hace falta que me lo confiese más, ya está confesado, ya. ¿Verdad? Lo que sí hay que también, ¿verdad?, entender es que el sacramento de la reconciliación nos perdona con Dios, ¿verdad? Y también con nosotros mismos, ¿verdad? O sea, nos tiene que hacer ver que ya ese pecado, por más grave que haya sido, ¿verdad? Porque cualquier pecado se puede perdonar, salvo el pecado contra el Espíritu Santo, este, cualquier pecado, por más grave que sea, es perdonable y hay que también saber o asumir y entender el perdón que hemos recibido, ¿verdad? Entonces, ya si ya yo me atormenta el recuerdo, me atormenta, ¿verdad?, aquella cosa, es pedirle a Dios esa gracia y hacerse uno también el propio, ya no pensar en eso. Ya lo confesé, Dios me perdonó, soy criatura nueva, sigo adelante, ¿verdad? Luchando, ¿verdad? Ahí voy, ¿verdad? Y si peco otra vez, pues, ¿verdad? Obviamente hago el propósito de no pecar más, pero si peco otra vez, obviamente voy otra vez y me confieso. Pero no, pero ya el pecado confesado ya tiene que quedarse ahí. Listo. Ok. No, perfecto. De hecho, no veo más preguntas. Las imágenes que nos compartió el hermano Marcos, muchísimas gracias. Y yo creo que podemos ir cerrando ya por la hora para que los hermanos vayan a descansar. Yo, Entonces, dime, no, no a comer también. ya comer. No, Rainier, si nos puedes ayudar con la última oración, te lo agradecería mucho. Ok, entonces estamos listos, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado nuevamente, este momento de compartir con los hermanos, no porque seamos los más dignos para hablar de tu palabra o para explicar, tal vez hayan personas más entendidas, con mejor forma de expresión, con mejor entendimiento, pero nos ha llamado a esta misión, ¿verdad? Que tú nos encomiendas. Te damos gracias por este momento en que todos aprendemos un poco más sobre ti y sobre todo que nos propicia para apreciar más lo que tenemos en la iglesia, lo que nos has dado por medio del Espíritu Santo, que es esta remisión de los pecados, Señor, que nos recuerda que eres un Dios misericordioso, que tus obras, que tu obra más grande es la misericordia, ¿verdad? Este, y no solo lo que has creado, Señor. Gracias, Señor, por esta misericordia, porque nos llama, Señor, a arrepentirnos, a volvernos a ti, Señor, porque tú no quieres
que muramos en el pecado, Señor, si tú quieres, sino que tú quieres, como el paralítico, levantarnos de donde estamos. Y para eso, pues nos pones esta capacidad, esta posibilidad de acudir a un sacerdote y confesarnos, Señor. Sabemos que Él es una persona, instrumento tuyo, que no nos va a juzgar, que nos va a acoger y que nos va a perdonar en tu nombre. Y gracias, Señor, por estos momentos de oración y de formación, Señor. Bendícenos siempre, en todo momento. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Rainier. A ustedes, pasen buenas noches. Igualmente. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo y descansen, pasen buenas noches y feliz fin de semana. Si Dios quiere, el domingo a las 11 de la mañana nos estaremos hablando por el chat. Dios lo permita. Buenas noches y un buen descanso Buenas para noches. todos. Hasta luego, buenas noches.